vamos a mirar, estamos hablando de peregrinos y peregrinajes, y vamos a hablar de Noé, capítulo 6, 7, 8 y 9. No voy a estar leyendo, pero sí te animaría a ti a que lo leyeses, porque es interesante, a mi juicio. Antes de... sí, tú tienes toda la razón. Muy bien. Antes de meternos en tema, yo todos los días que puedo miro 4 periódicos. El Mundo, El Confidencial, el ABC y El País. Y yo miro. Esta mañana en el ABC hay, os animo a mirarlo por internet, hay 2 artículos súper interesantes. Tiene que ver con la extranjería. Aquí somos españoles y extranjeros, inmigrantes. Hay un artículo por Luis Cano y otro por Juan Fernández Miranda. El de Juan Fernández Miranda, una de las cosas que destaco es lo siguiente: 1 de cada 4 españoles hoy día es de origen extranjero. Eso es interesante. Es interesante por una razón muy sencilla. Muchos de ellos son personas que conocen al Señor. Y España ha sido uno de los países donde no ha disfrutado de la Reforma. La Reforma empezó en el siglo, Javi, ¿XV, XVI? ¿XVI? 15, sí. Pero se truncó. Y siempre el mover del Señor aquí en España se ha truncado de alguna forma u otra. Y tú eres evidencia de que Dios ama a este país. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres inmigrante y eres creyente, Dios te ha traído aquí para bendecir nuestra tierra. Sí, para trabajar, para que tú cuides a tu familia y tal, no. Eso es parte, pero lo principal es para que, por medio de tu testimonio, de tu persona, tú bendigas a esta tierra con el conocimiento de Jesús. Entonces, eso es algo. Y 2, en este artículo de Luis Cano, es interesante lo siguiente. Hay más marroquíes en Asturias que asturianos. Hay más marroquíes que asturianos. Y más colombianos que zaragozanos. Los venezolanos en Madrid superan a toda la población de Cádiz. ¿Dónde está nuestro venezolano? Bueno, aquí hay varios, ¿no? Y hay municipios donde los españoles no son ni la primera ni la segunda nacionalidad, llegan a ser la tercera. Son cosas curiosas. Te animo a que mires eso. Y fijaros, la Iglesia tiene que reflejar esa realidad. Hay iglesias que no, es que nosotros, los extranjeros y tal, pues sí, le damos la bienvenida, pero es que... Ahora, nosotros tenemos claro, nosotros somos una iglesia española. Nuestras formas apelan al español. O sea, hay cosas que no hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que esas cosas, si viene un invitado español, le repatearía. Entonces hay cosas que no hacemos. Nos parece mal, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro ADN es una iglesia española, pero es una iglesia española abierta a la realidad española, que es 1 de cada 4 español es de origen extranjero. Entonces tú estás súper bienvenido en esta iglesia para que con nosotros sigas bendiciendo a esta tierra con el conocimiento de quién es el Señor. Vale, dicho eso, vamos a ir a Noé capítulo 6. Voy a leer del 1 al 8 y luego del 9 al 22. Bueno, del 1 al 22. La población comenzó a multiplicarse sobre la tierra, entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres
Y ese hijo de Dios, y lo miraríamos ahora, los hijos de Dios se fijaron, no sé cómo dice la Reina Valera, ¿cómo dice? Los hijos de Dios, Génesis 6, versículo 1 al 22. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vale. Quedaros con eso porque aquí hay dos designaciones, ¿no? Lo de los hijos de Dios y luego las mujeres, ¿vale? Y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Por eso el Señor dijo, no dejaré que el ser humano viva muchísimos años, porque su maldad ha aumentado, de modo que solo lo dejaré vivir 120 años. La forma en que lo pone la Reina Valera es... A ver, la Reina Valera ahí. Eso es. Eso es. En el futuro, la duración, bueno, esto es el NTV. La Reina Valera no deja muy claro a qué se está refiriendo estos 120 años, ¿no? Si es 120 años que desde ahora en adelante el hombre puede vivir, o si es que él ha mirado la situación, le va a decir a Noé, esto es lo que quiero que hagas, y tienes 120 años para construir el arca. Las interpretaciones de ese versículo es esa. Es decir, le voy a dar a esta gente 120 años para que ellos cambien de parecer, mientras tanto tú vas construyendo el arca. Versículo 4. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres, de nuevo esa designación, nacieron gigantes que fueron famosos por su valentía. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlo creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Versículo 9. Esa es la historia de Noé, de sus descendientes. Noé era un hombre justo y bueno, y todo el tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a la humanidad porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto con lo que hay en el mundo. Hazte un barco de madera de pino, cubre todas sus hendidas con alquitrán, hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo, hazlo de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Permite que entre el techo y la pared alrededor de todo el barco haya un espacio libre de unos 45 centímetros para que toda la luz, como el aire, pueda circular. Hazle 3 cubiertas, una cubierta inferior, otra intermedia, una superior y una puerta al costado, porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Todos morirán. Pero contigo haré un pacto, de modo que entrarás en el barco junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, para que no mueran. De cada animal traerás un macho y una hembra, hazlos entrar en el barco contigo para que sobrevivan al diluvio. Haz entrar una pareja de cada especie de animal, ave y reptil. También guarda en el barco todo el alimento que tú y ellos necesitarán. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Vale, varias controversias con estos capítulos 6, 7, 8 y 9, y una de ellas es este tema de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las mujeres. Y hay una interpretación que se basa en Job, capítulo 1, versículo 6, y también Job 38, 7, donde en Job se refiere a los ángeles como los hijos de Dios. Como eso existe en Job, hay una interpretación
que dice que los ángeles tuvieron relación con mujeres humanas y de ahí salieron estos gigantes. Ahora, yo personalmente no doy mucho crédito, a eso por una razón muy sencilla. Cuando a Jesús le preguntan sobre de quién va a ser esta mujer o quién en el cielo, Jesús en Mateo 22 dijo lo siguiente, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino será como los ángeles de Dios en el cielo, dando a entender que los ángeles, en primer lugar, no hay esa relación de casamiento, pero también, en segundo lugar, dando a entender que los ángeles no tienen relaciones sexuales. Por lo tanto, para mí, esa primera interpretación de que cuando habla de los hijos de Dios son ángeles, no es cierto. Ahora, no lo vamos a mirar, pero en el capítulo 5 explica la descendencia de Adán desde Set, el hijo Caín-Abel, Caín mata a Abel, luego ellos tienen otro hijo. Y empieza a ver en el capítulo 5 el linaje a través de ese hijo. Hijo de Dios. Entonces, la segunda interpretación de esto es que se está hablando de los hijos de Dios, que es el linaje de Set, se casan con las mujeres que son del linaje de Caín. Y ahí sale esta Caín caído y Set, que viene de la parte aprobada. Vale. A mí me parece eso más coherente. Segunda controversia, lo de los 120 años, versículo 3. Yo creo que no está diciendo el límite de la edad de los hombres va a ser de ahora en adelante 120 años, porque luego Noé vive. El diluvio empieza cuando Noé tiene 600 años. Y luego él vive no sé cuántos años más, esos son 900 años y tal. O sea, entonces, ¿a qué se refiere? Pues las versiones modernas lo explican como lo hemos visto. Noé, voy a traer muerte a la tierra, pero doy 120 años para que esta generación no muera. Y tú vas a promulgar esto. Luego miraremos cómo, sobre todo en Mateo, cómo hablan de Noé. Tercera, no es controversia, pero sí un poco de información, lo dije el domingo pasado. En el capítulo 9, versículo 1 al 3, después del diluvio, Dios le da. Es curioso, si tú lees el capítulo 9, es como que empieza de nuevo la creación. Los primeros, cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplicaros, procrear, sojuzgar la tierra, etcétera, etcétera. Escucha el paralelismo aquí. Dios dio esta bendición a Noé y sus hijos. Ten muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra. Todos los animales de la tierra, ahora sí, temblarán de miedo delante de vosotros. Todas las bestias de la tierra, las aves, todos los reptiles, todos los peces, se tendrán que someter a vosotros. Le doy todos los animales, lo mismo que las plantas y las verduras, para que los usen para su alimentación. Yo he escuchado a algunas personas decir que la Biblia promueve que uno sea vegetariano. Y se refieren a Génesis 1 y 2. Y tienen toda razón, porque en ese entonces no podías comer animales. Pero yo no tengo nada, yo tengo una hija, se dice el pecado y no el pecador, no es ser pecador vegetariano, pero yo tengo una hija que puede ser vegetariana. Es que la carne, bueno, sí, vale, pero tal. Entonces, no hay nada malo en ello, pero me molesta cuando dicen, no, es que esa es la forma bíblica de comer. No.
No, porque en el capítulo 9 nos da la libertad de comer también carne, y bendecido sea, que yo no soy vegetariano y a mí me gusta mi chuletón de Ávila y en fin, vale. Lo que sí te puedo decir en cuanto a Noé, después de estas controversias y cuestiones, es lo siguiente. Noé es ejemplo claro de una persona ejerciendo fe. De una persona ejerciendo fe. Tú quieres saber cómo ejercer la fe, y esto es lo que vamos a aprender de Noé hoy. ¿Cómo se ejerce la fe? Es el primer ejemplo claro de una persona que ejerce fe. Ahora bien, la definición de fe la encontramos en Hebreos 11, empezando el versículo 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Es la fe. Gracias, y continúa Hebreos, gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Y el versículo 3 de Hebreos 11 dice lo siguiente. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 4. Por la fe Abel, pero Guille, ¿no dijiste que Noé es el primer ejemplo? No es el primer ejemplo claro de una persona ejerciendo fe. Pero en Hebreos nos habla de otros dos anteriormente. Uno es Abel, que ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Pero faltan algunos elementos en el relato de Abel, que veremos. Luego el versículo 5 nos habla de Enoc, segundo ejemplo. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios no tiene que creer, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero todavía faltan unos elementos aquí. Ahora, versículo 7 de Hebreos 11. Noé es el tercer ejemplo. Noé, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no veía. Esto es lo que no sabíamos de Abel. Sabemos que Dios le había dicho cómo hacer la ofrenda. Entonces, hay una advertencia. ¿Vale? Eso es el primer elemento. Dios da a conocer algo. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que yo quiero que hagas. Esto es lo que... Hay una advertencia. En este caso le llaman advertencia. Advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahora bien, ¿por qué digo que Él es ejemplo? El primer ejemplo de un ser humano ejerciendo fe, porque el relato contiene varias cosas. Uno, la advertencia o la promesa de Dios. En Abel y en Enoc no vemos una promesa. En el caso de Noé, esta promesa, en el versículo 13 del capítulo 6, dice: Dios vio a la humanidad, he decidido destruir a la humanidad porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda gente junto con lo que hay en el mundo. Y le da la promesa de que él, Noé y su familia, los animales, etcétera, serán salvados, salvo de esa destrucción que va a venir. Versículo 18
pero contigo haré un pacto, de modo que entrarás en el barco junto con tus hijos, tu esposa, tus nueras, para que no mueras. Vale, hay una promesa. Hay un mandamiento de Dios. Esto es lo segundo. Hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cómo? Haz un barco, un arca. Haz un barco y le da las dimensiones. Hay una promesa, hay un mandamiento. No tenemos eso con Abel y no tenemos eso con Enoc. Como dije la semana pasada, obviamente sabían cómo hacer un sacrificio, una ofrenda, porque uno fue bueno y el otro malo, y nunca sería injusto que sin saberlo te condenasen por haberlo hecho mal. Pero no tenemos ese relato. Y tercero, lo que tenemos aquí con Noé, tenemos pasos por parte del ser humano para cumplir esa obediencia. Él empieza él obedece y empieza a construir. Va. Yo tengo la licenciatura, una de mis licenciaturas es en biología. De toda la vida he tenido que estudiar la evolución. Algunos creen que esto es mito. Es decir, un mito es un relato que se describe para compartir ciertos valores y ciertas realidades. Yo no creo que sea mito. Respeto a aquellos que lo justifican, pero yo no creo que sea mito. Yo creo que fue realidad. Entonces, oye, como científico, ¿cómo puede ser realidad? ¿Cómo pueden entrar todos los animales que existen y tal? Sin meterme en mucha complicación, yo no creo en la evolución intraespecie. Es decir, tenemos aquí un caballo y se convierte en camello. Eso es intraespecie. Pero yo sí creo en la evolución, y ya no me acuerdo cómo se llama eso, pero en la especie en sí. Es decir, si el caballito era pequeño, ahora el caballo es grande. Eso sí yo lo creo. ¿Quién dijo que los machos y las hembras aquí eran adultos? Nadie. Nadie. Tú puedes tener un elefante que mide no sé cuánto y que pesa no sé cuánto, pero puedes tener un elefantito macho y hembra que pesan 50 kilos, los dos, o dos hipopótamos pequeñitos, o, si me apuras, dinosaurios. Es decir, ¿quién dijo que eran adultos? Nadie. Entonces, a mí no me extraña que el Señor hiciese de esa forma para que pudiesen todos. Ahora, respeto a aquellos que dicen, pero esto, y argumentan otra cosa. Bueno, yo tengo mi argumento, pero no me extraña, no me parece una mentira, no me parece que podría ocurrir. De hecho, donde vive mi hermano en Kentucky, hay un ejemplo del arca. Lo han construido. Es impresionante. Yo no sé si habéis visto algún barco en vuestra vida, pero si habéis visto los grandes petroleros, que yo sí, en Panamá y tal, esto no tiene nada que quitar de un gran petrolero. Es impresionante lo grande que fue este bicho. Bueno, vale. Entonces, por eso yo digo que este es el primer ejemplo claro de un hombre andando por fe. Ahora, hay una técnica que se usa aquí, que se llama la técnica de repetición elaborada. ¿Qué quiere decir? Si tú lees el capítulo 6, versículo 1 al 8, te ha dicho que la población empezó a multiplicarse, que estaba mal, que entonces el Señor decidió y Noé que iba a salvarlos. Luego lo repite en el versículo 9 en adelante. ¿De qué va esto?
Es más, en el capítulo 6, ¿cuántos animales tenían que entrar? Un par de cada. Vale. Capítulo 7. Después el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia porque tú eres el único hombre bueno que vive en esta tierra. Mete en el barco 7 machos y 7 hembras de todos los animales que se consideran puros. Pero no eran 2. Pero los que se consideran impuros solo lleva un macho y una hembra. No, pero no, antes no dijiste que todos eran solo un par y ahora dices que son 7 y tal. ¿De qué va esto? Bueno, esto es una técnica, esto de la repetición elaborada, es una técnica que se usa en todos los pueblos de tradición oral. No tenían escritura. Por lo tanto, hay una tradición oral. Y yo conozco pueblos aún hoy donde no tienen cómo escribir, tienen idioma, pero no se escribe, y ellos pasan su historia oralmente. Sientan a los hijos, quiero contarte la historia de, y pasan la historia oralmente. En la historia oral, lo que has de hacer para que el cerebro capte, primero hablas de lo general, le cuentas la historia a el chaval de 5 años, Dios vio que estaba mal, decidió destruir, pero salvó una familia. ¿Eso lo puede aprender un niño de 5 años? Sí. Pero luego ampliamos, elaboramos, o si quieres, vamos a centrarnos aún más en detalles. Y eso lo vas a ver constantemente en esta historia, capítulo 6, 7, 8 y 9 de Noé, donde se habla de lo general y luego se centra en los detalles. Es una técnica que aún hoy se usa en los pueblos. Yo tengo un amigo antropólogo, yo hice mi investigación en cómo el adolescente latinoamericano desarrolla su identidad étnica. Él hizo su tesis sobre cómo comunican verdades en una tribu oral. Y hoy estamos aquí, 20 y tantos de enero del 2025. Esta tribu del 26, no, del 25, ¿no? Eso, el 26 de enero. Esta tribu que existe aún hoy todavía está, no tienen lenguaje escrito y todavía están contando su historia por una forma oral. Esto es una técnica muy usada en antigüedad y aún hoy día. Entonces se usa para enfatizar y para ampliar el relato de acuerdo con la edad y de acuerdo con pues sí, la edad de las personas que lo están memorizando. Vale. Vamos entonces aquí al primer ejemplo de este ser humano ejerciendo fe y qué podemos aprender nosotros como peregrinos aquí en la tierra. ¿Cuál es la relación entre fe, esperanza y paciencia? Vale. Fe, esperanza y paciencia. Estos son elementos cuando hablamos yo ando por fe, tú tienes estos 3 elementos que existen. Fe, esperanza y la tercera, paciencia. ¿No sabías que venías a un cursillo esta mañana de fe, esperanza y paciencia, ¿no? Fe, esperanza y paciencia. Para andar por fe siempre tiene que haber una promesa. Siempre. Siempre. Pero ahí luego entra la esperanza y la paciencia.
La fe. La fe se basa sobre, o se construye sobre la esperanza y la paciencia. La fe es la confianza en Dios. La fe es confianza en su carácter, en sus promesas, incluso cuando no lo vemos. Esta es la fe. Confianza. Vamos a poner 2 ojitos. Aquí hay un ojo mirando y aquí hay otro ojo mirando. Entonces hay una promesa que hace el Señor y la fe, que es la confianza. ¿Cómo era Hebreos 11:1? Eso es. Entonces, no lo veo, pero lo estoy viendo con ojos de fe, porque el Señor lo ha prometido. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una palabra del Señor que no se cumplió inmediatamente, que tardó tiempo, pero vosotros ibais hacia esa promesa confiados porque el Señor te lo había dado? A ver las manos. Yo creo que todos en nuestro andar con el Señor, ¿verdad? En algún momento. Vale. Ahora, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe, dice el versículo 6, no podemos agradar a Dios. Es decir, no puedes ser peregrino sin ejercer fe, sin andar en base a las promesas. El Señor te ha dicho, yo te he salvado, tú has aceptado mi salvación. Pero hay semanas cuando tú te miras y dices, yo soy un 0 a la izquierda. Pero la promesa no depende de cómo te veas tú. La promesa es lo que ha dado el Señor. Y Él ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, nadie te puede arrebatar de mi mano y yo tengo un plan para tu vida. Y tú mirando eso, vas andando en fe. Noé, 120 años, andando en fe, construyendo en un desierto árido, donde no había agua. Pero tío, ¿tú qué haces? Yo tengo una promesa. Yo voy andando. Entra la esperanza. La esperanza es la expectativa confiada de que Dios cumplirá su promesa en su tiempo perfecto. La esperanza, este es el motor. La esperanza es como la gasolina que le vamos metiendo para poder seguir andando en fe. La esperanza, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí viene la relación con paciencia. Pero la esperanza nutre, fortifica la fe. Esto es esencial. Esto nos encamina. Pero en ese caminar necesitamos calorías, energía. Eso es lo que trae la esperanza. Podríamos poner aquí 1 litro de gasolina. 1 litro con su... Ahí va. Ya veis que yo no soy de dibujo nada. La esperanza motiva al creyente a mantener su mirada en las promesas eternas, incluso en medio de dificultades. Esto es la gasolina, esto es lo que motiva. Tú sigue mirando hacia allá, sigue confiando. Pero tiene una relación con paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar con calma. Es decir, este proceso tendrá enemigos.
¿Cuáles son los enemigos de Noé? La gente. Los enemigos de Noé, Mateo 24, 38 a 39, dice lo siguiente, hablando de los enemigos de Noé. Mateo, esto lo tenía antes y se me ha borrado. Mateo 24, 38 a 39. Dice, en este mundo, incrédulo continuará entregado a sus banquetes y sus fiestas de bodas hasta el día de mi venida, hablando Jesús de él. Y le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio lo arrastró. ¿Cuáles fueron los enemigos aquí a este proceso? La gente. Oh, Noé, ¿qué haces recogiendo todos los días madera? ¿Qué haces construyendo esto? Venga, hombre. Y seguían. Entonces, este proceso de fe y esperanza necesita de la paciencia porque va a haber enemigos que van a venir en contra de esto. Y yo estoy seguro que tú, como creyente, en algún momento se han burlado de ti. ¿Cómo es que crees esto? A mí sí. ¿Cómo puedes ser tal? ¿Cómo te puedes haber educado en esto, esto y esto y esto? Y tienes no sé cuántos títulos. ¿Y tú crees esto? No, siempre. Este proceso siempre va a traer enemigos. Siempre. La paciencia es la capacidad de soportar con calma y constancia mientras esperamos que se cumpla la promesa de Dios. En Gálatas 5 nos dice que es el fruto del Espíritu y que se desarrolla a medida que enfrentamos pruebas y desafíos. Necesitamos las pruebas para fortalecer la paciencia y la paciencia crea un apoyo enorme para que podamos seguir esperando aquello que se nos ha prometido. La paciencia es esencial para fortalecer al creyente, para que no se rinda mientras espera. La fe confía en la fidelidad de Dios, la esperanza se apoya en la fe y fija los ojos hacia el futuro, y la paciencia permite que el creyente persevere mientras espera. Vale, podríamos decir que esta es la energía, estos son los músculos. Aquí el musculito, vamos a poner un musculito y una mano. Ese es el bíceps, efectivamente. Pero no os estáis durmiendo, eso es lo importante, porque estáis aquí viendo esto qué es, ¿no? En fin. Ahora, todo esto está bien y vamos a terminar con lo siguiente. ¿Y si mi fe flaquea? ¿O si mi esperanza se debilita? ¿O si se acaba mi paciencia? ¿Qué? ¿Cómo renueva el Señor? ¿Cómo renueva el Señor la fe? ¿Cómo renueva el Señor la esperanza? Capítulo 6 de Génesis. En esos 22 versículos, no lo he contado, pero ¿cuántas veces dice que Dios vio, Dios vino, Dios habló, Dios se acercó a Noé? ¿Cómo renueva el Señor? Acercándose. Si tu fe flaquea, si tu esperanza está punto bajo, si tu paciencia, ¿cómo renueva el Señor? Acercándose a ti.
todo el relato, todo este relato, capítulos 6, 7 y 8, es una constante la referencia a cómo Dios, su presencia en momentos claves, viene para estar con Noé. Y muestra su cuidado de formas tangentes, tangibles. Mira el capítulo 7, versículo 16. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor para ellos? ¿Qué dice que hizo? Cerró la puerta. Eso lo leemos y lo pasamos por alto. Él no podía cerrar la puerta. Según dicen, y en este modelo que yo he visto, la puerta es tan pesada que no puedes desde dentro. Tiene que ser desde fuera. Dios se acercó para hacer algo tan de peón de construcción como es cerrar una puerta. Se acerca. Y Dios se acerca a ti. Dios se acerca a ti. Y quiero dos personas. Uno aquí y uno aquí. ¿Cómo se ha acercado a ti Dios en momentos donde flaqueaba tu fe? A ver, ¿cómo se ha acercado el Señor? Sé breve, pero ¿cómo se ha acercado? A ver, alguien por aquí. A ver, Julio, ¿cómo se ha acercado el Señor a ti? Por medio de personas, efectivamente, que vienen, que animan, que tienen una palabra específica, que es justo lo que necesitabas. Efectivamente, Él se acerca. Nunca pases de largo las pequeñas señales del acercamiento de Dios. Cerró la puerta. No, estaba pendiente. Hizo lo que ellos no podían hacer. Y haz lo mismo en tu vida cuando flaquea tu fe. ¿Flaqueará tu fe? Sí. ¿Flaquea la mía? Por supuesto. Pero Él se acerca. ¿Cómo se ha acercado el Señor a alguien aquí cuando ha flaqueado tu fe? Felipe. A ver, alguien más por aquí. ¿Cómo se ha acercado el Señor? Y promesas que ha cumplido en el pasado. Pues ha prometido esto, pero fíjate, ha hecho esto, esto y esto. Yo puedo seguir para adelante. Efectivamente, efectivamente. Él se acerca. Pero hay otro elemento. ¿Cómo renueva el Señor nuestra esperanza? Acercándonos a Él. Él se acerca y nosotros nos acercamos. Otro versículo pequeñito que no le damos importancia. Sabemos que el arca tenía una puerta, eso lo hemos leído. Pero mira el capítulo 8, versículo 6. ¿Y qué dice del arca en el capítulo 8, versículo 6? Después de 40 días, Noé abrió la ventana que le había hecho al barco. ¿Y dónde estaba esa ventana? Bueno, aquí tienes el barco. La ventana puede estar aquí al lado, ¿verdad? Sería lógico, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 16. Y pongo una ventana harás al arca, y la cavarás a un codo de elevación por encima. La ventana estaba aquí, arriba. El único sitio donde podía mirar Noé y ver cómo estaban las nubes, cómo estaba la lluvia, cómo estaba, era abrir
y mirar hacia arriba. Noé, cuando flaquea tu fe. Estuvieron 150 días. A los 140, Noé, cuando flaquea tu fe, abre la ventana y mírame. Yo te prometí cuidar y yo te voy a cuidar. La única forma y manera que él tenía para ver más allá de su realidad era una ventana que abría hacia arriba. Igual en tu vida y en la mía. ¿Cuál es esa ventana para ti? Bueno, para algunos esa ventana es la oración. Para otros esa ventana es los hermanos. Para otros esa ventana es la palabra. Yo he hecho aquí Esto es cómo leer la Biblia entera en un año. No vamos a estar, bueno, has leído el capítulo tal y cual. No, esto yo te lo doy como una ventana para que tú en este año vayas mirando hacia arriba y vayas acercándote, porque de una cosa estoy seguro, Él se está acercando a ti constantemente. Entonces, a ver, Lola y Miguel, echa una mano si alguien quiere. Si luego hace falta más, pues yo entrego. Dale mitad a Miguel para que te ayude. El acercamiento. Así que de Noé aprendemos esa relación trinitaria entre fe, esperanza y paciencia. Aprendemos también que hay momentos que flaquea la fe, flaquea la esperanza, flaquea la paciencia. Pero Dios tiene su forma de fortalecer. Y esa forma es acercándose y animándote a ti a que tú te acerques. Este año voy a pedir, si podemos terminar con esa canción, María José, Al oír tu tierna voz, porque habla de esto, de acercarnos y de escucharle a Él. Empezamos este año ahora mismo, es un primer mes, yo estoy segurísimo que va a haber gente aquí que le va a flaquear la fe, la esperanza y la paciencia. Estoy seguro. Pero con esa seguridad sé que Él se va a acercar a ti. Y también sé que a medida que tú abres esa ventana y te acercas a Él, Él se manifestará. Así que poneros de pie, vamos a terminar con esta canción.